Ignacio Gorrinacia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos con un nuevo vídeo y hoy os traigo el cómo jugar de 2GM Pacific. Sabéis que este juego es un juegazo que recomendamos en el top 10 de juegos Wargame para iniciarse. Esta funciona como expansión y como juego independiente de 2GM Tactics. Se puede jugar con este juego solos. Y bueno, vamos a ver cómo se juega. Dentro vídeo. Y bueno, os he montado aquí un escenario de ejemplo porque este juego tiene dos modos de juego. Un modo de juego es batalla campal, en el que los jugadores van a coger mazos y se van a generar mazos por el valor que ellos decidan entre ellos. Ahora os explicaré cómo funciona eso. Y van a tener que destruir el estado mayor del enemigo. Este sería mi estado mayor si soy los japoneses, y ese es el estado mayor de los americanos. Básicamente sería pues ir llevando tropas y destruir el estado mayor. El otro modo de juego es con escenarios históricos. Tenemos un libro que es el libro de campañas, donde vais a ver que tenemos pues, una descripción del escenario, de la ciudad, en este caso de la batalla, Manila. Nos pone en situación, nos dice cómo tenemos que colocar el escenario. Como veis, arriba está el estado mayor de los americanos, abajo el de los japoneses. Y luego en medio está el tablero de despliegue, que es una de las cosas que ha mejorado este juego con respecto a 2GM Tactics, que antes era de losetas y era un poco engorroso de montar, pero ahora con esto pues ya genial, porque además este te vale para jugar con 2GM Tactics. Como veis, aquí tenemos cabaña, bosque, edificios, choza. Yo lo he montado tal como viene ahí. Para ello tenemos unas cartas que son estas cartas de terreno, que estas cartas tienen por los dos lados, con lo cual la variedad es inmensa. Luego también en el escenario nos va a detallar cuántos puntos puede tener el mazo del americano, en este caso 120, y las distintas cosas que no puede tener. Por ejemplo, que no puede tener más de 3 unidades de tanques A3, que no puede incluir unidades de aviones, etcétera. Nos va a poner en los japoneses cuánto es su mazo de puntos, 130. Ahora os explicaré lo que son esto de los puntos. Nos va a poner los objetivos del defensor, que es resistir la ciudad, y el atacante destruir todas las cartas de terreno en el área blanca. Como veis ahí un área blanca, si destruye todas esas cartas ganaría el atacante. Luego nos va a contar las bonificaciones que vamos a tener por victoria si somos el defensor y el atacante. Nos va a contar lo que pasó en la realidad y nos va a poner un recuadro para las partidas en solitario. Y bueno, vamos a empezar un poco primero viendo los tipos de cartas que podemos tener. Las cartas típicas con las que vamos a jugar principalmente son las cartas de unidad, que dependiendo del icono que tengan aquí arriba representa el tipo de unidad que son, que puede ser de infantería, pueden ser de artillería, pueden ser tanques, transportes o aviación. También vamos a tener las cartas de apoyo, que como veis también cambian los iconos de ahí arriba, suministros, promoción, cartas de equipo y cartas especiales. Estas cartas también van a ir en nuestro mazo de juego. También vamos a tener cartas de terreno, donde vamos a tener terreno natural y terreno artificial. Estas cartas no van en nuestro mazo. Y por último también vamos a tener las cartas de general, que estas cartas son líderes que van a dirigir la batalla desde fuera. En el momento que se bajen, pues se van a poner aquí. Bueno, como recordáis, antes os he dicho que vamos a tener un número máximo de puntos para hacer nuestro mazo. Esos puntos básicamente es la suma del valor que tengamos aquí en las cartas. Si nos dice que podemos construir un mazo de 130 puntos, pues vamos a tener que coger cartas y nunca pasarnos de 130 puntos cuando sumemos el valor de todas nuestras cartas. Y ese va a ser nuestro mazo de juego. Como veis, aquí tenéis el coste de despliegue. Luego aquí vamos a tener a qué bando pertenecen, en este caso los americanos. Luego vamos a tener el tipo unidad, que ya os lo he explicado antes. Y aquí el movimiento que vamos a poder hacer. Luego aquí vamos a tener los distintos atributos. Esto indica el alcance hasta el que puede llegar un arma. Esto es el impacto, que es básicamente el resultado que iguala o supera en una tirada para realizar o un acierto normal o un acierto crítico sobre una unidad enemiga. Es impactada. Esta es la penetración, que básicamente es la capacidad de atravesar la defensa del enemigo cuando el arma impacta, ¿vale? Cuando disparamos. Y este es básicamente el daño. Cuando nosotros impactamos, vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, 3 de daño a la unidad enemiga. Este es el blindaje que tenemos, que básicamente es la defensa que tiene nuestra unidad, y esto es el daño máximo que podemos recibir antes de ser destruidos. Aquí a la izquierda vamos a tener el equipo adicional ofensivo, que básicamente pues son otras armas con las que puede equiparse la unidad. Como veis, pues por ejemplo, esta unidad se le puede meter un MG con un coste de un punto de acción, y podríamos meterle más por más puntos de acción, hasta incluso un lanzallamas. Y luego a la derecha vamos a tener equipo adicional defensivo y capacidades especiales. En este caso, por ejemplo, intercambio de marcha, en este cuerpo a tierra que también cuesta 1, o en este cortina de humo. Esto básicamente tenemos un libro de anexos, que es este, donde se explica en detalle cómo ayudan estas capacidades o qué significa cada una de estas capacidades que tenemos en el lado derecho de abajo de las cartas. En las cartas viene también arriba un valor de un año,
año, que básicamente es el año en el que esa tropa entró en funcionamiento en la guerra. Entonces, si por ejemplo jugamos un escenario histórico de 1940, no podríamos por ejemplo jugar esta carta, porque esta no llegó hasta el 41. Una vez que cada jugador ha formado su mazo, el mazo se pone aquí abajo, justo al lado de tu estado mayor, donde tenemos el espacio reservado. Cogeríamos tantos puntos de acción, o bien como indica el escenario, en el caso de la batalla de Manila, cada jugador empieza con 7 puntos de acción, o con 5 puntos de acción en caso de que estemos echando una batalla campal. También, para saber quién es el jugador inicial, en las campañas normalmente siempre nos indica quién es el jugador inicial. En la batalla campal es un poco distinto. Vamos a coger tantos puntos de acción como queramos nosotros. Por ejemplo, imaginaos que estamos echando una batalla campal y yo cojo 2, y con el puño cerrado los dos jugadores sacarían 2. Yo en este caso, imaginaos que él ha jugado 1, y además tiraríamos un dado cada uno. Imaginaos que este ha sacado un 7 y este un 5, se sumaría 5 y 1 6, 7, 8, 9, con lo cual ha ganado el japonés, empezaría el japonés. En la batalla campal estos puntos ya los perderíamos tanto él como yo, pero se usarían para coger cartas de terreno y desplegarlas sobre el tablero, para alterar un poco el terreno. Por ejemplo, él podría poner esta carta de coste 1 y yo esta carta de coste 2, o dos cartas de coste 1. Lo siguiente que haríamos antes de empezar la partida es que cada jugador va a robar 5 cartas, las va a tener ocultas, yo ahora las pongo así para que las podáis ver, y ya podríamos empezar la partida. Y bueno, vamos a ver que el turno de juego es muy sencillo, así que vamos a ir punto a punto. Punto 1, inicio, termina los efectos en juego. Bueno, vais a ver que hay cartas que tienen efectos que duran pues ese turno. Al principio de cada ronda quitaríamos todas estas cartas que tengan ese texto, ¿vale? Fase 2, estado mayor. En esta fase vamos a estar generando puntos de acción, siempre uno de base por el estado mayor, y luego vamos a generar puntos extras por la línea de suministros que tengamos. En este caso mi línea de suministros llega máximo hasta 2, con lo cual generaríamos un punto por el estado mayor y 2 por la línea de suministros. Aparte hay cartas como esta de operador de rayo que pone que ganamos un punto de acción extra. Pues por ejemplo en este caso ganaríamos un punto del estado mayor, 2 por la línea de suministros, que sería 2, y 1 extra por la carta, en total 4 puntos de acción. Hay que tener en cuenta que si yo esta carta no la tuviera aquí, no generaría nada más que un punto, porque la línea de suministros está cortada, no hay línea directa de conexión entre las dos líneas. Da igual que esa carta esté aquí que aquí, ¿vale? Esto también significaría que la línea de suministro está seguida, no tienen por qué estar al lado o cerca. La tercera fase, que es la fase de cartas, cogeríamos 2 cartas del mazo. Pues nada, robaríamos 2 cartas de nuestro mazo y las añadiríamos a nuestra mano. Hay que decir que en esta fase, que robamos 2 cartas, no hay límite de cartas que podemos tener en mano todavía. La fase 4 es la fase de movimiento. En esta fase vamos a poder mover nuestras unidades que tengamos desplegadas en el tablero. Como os he dicho antes, aquí tenemos el valor de movimiento que tiene cada carta. En este caso 2, por ejemplo, en este caso 1, y nosotros podríamos mover siempre ortogonalmente nuestras cartas. Podríamos mover 2 para acá, podríamos moverlo para adelante. El movimiento puede atravesar tropas del mismo bando, pero nunca pueden acabar en la misma casilla, a no ser ciertos casos que voy a comentar ahora. Nosotros podríamos hacer 1 y 2 y ponernos aquí. El movimiento nunca puede ser en diagonal, siempre es ortogonal. Nunca podríamos hacer este movimiento, por ejemplo. Como os he dicho, hay 2 situaciones en las que podemos acabar el movimiento en una misma casilla donde ya tengamos una carta. Una de ellas es que, por ejemplo, nuestra infantería avance a cubierto. Esto lo indicaríamos así, nos pondríamos encima, digamos que irían detrás del tanque avanzando, y avanzamos siempre la velocidad del que tiene menos, en este caso la infantería ligera. Esto lo que nos aporta es que nos da +1/+1 de dificultad para ser impactada a los disparos de los enemigos. Otra forma de acabar el movimiento en una casilla donde tengamos otra carta es que, por ejemplo, también podemos usar en las unidades de transporte. Imaginaos que yo muevo esta unidad aquí y podríamos movernos 3 porque iríamos dentro del camión. Esto nos podría hacer avanzar más rápido, y si en el turno anterior ya teníamos la unidad metida dentro del camión, podríamos incluso, después de haber avanzado, y sacar nuestra unidad del camión. Hay que tener en cuenta que en caso de que destruyan el camión, nuestras unidades van a morir porque van dentro del camión. La siguiente fase es la de despliegue. En esta vamos a desplegar las unidades que tenemos en mano, gastando puntos de acción. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero desplegar, pues por ejemplo, infantería ligera. El coste de la infantería ligera es 1, pues yo desplegaría en la primera línea la infantería ligera y gastaría un punto de acción. Imaginaos que también quiero desplegar este tanque, que vale 4, y lo pongo aquí y gasto estos 4 puntos de acción. En este momento también nosotros tenemos que decidir si con los puntos de acción queremos meterle armas adicionales a nuestras tropas. Por ejemplo, este veis que tiene a coste 0 un MG. Pues para eso le pondríamos la ametralladora encima para indicar que tiene un MG. Y le podríamos meter los MGs que quisiéramos pagando los puntos de acción que ponen aquí abajo. En este caso la infantería ligera le podríamos meter o bien granadas o bien médicos por un coste de un punto de acción.
Hay que tener en cuenta que, como habéis visto, la fase de movimiento viene antes que la de despliegue, con lo cual en el momento del despliegue nosotros no podríamos mover tropas, excepto que las tropas tengan esta habilidad que es movilidad, que en el momento del despliegue, como por ejemplo imaginaos que yo hubiera desplegado este camión, podríamos mover la tropa, ¿vale? Imaginaos que hago este movimiento para tener una línea de suministros de 2, para ganar más puntos de acción en la siguiente fase de acción. La siguiente fase es la fase de disparo, en la que vamos a disparar con nuestras unidades. El disparo es sencillo. Como os he dicho antes, aquí tenéis la distancia a la que llega cada carta. En este caso, por ejemplo, llegaría a 2 de distancia. En este caso, 2. La distancia no se calcula al igual que el movimiento en diagonal. Para calcular la distancia, a ver si podríamos impactar a estos Marine Riders, tendríamos que hacer 1 y 2. Llegaríamos. Pero si nosotros tuviéramos esta carta aquí, haríamos 1, 2 y 3. Ya nos llegaríamos. También hay que tener en cuenta que vamos a poder disparar solo una vez con cada arma que tengamos. En este caso, como la infantería ligera solo tiene ellos mismos, podrían disparar una vez. Pero en el caso este del tanque, podríamos disparar una vez con el tanque y una vez con el MG. Imaginaos que la situación es esta y vamos a poder disparar porque hemos visto que está a 2 de distancia. Lo siguiente que tenemos que mirar es con cuánto impactamos. Veis que hay dos valores, como os he dicho antes. El valor 7 o más es el valor mínimo que tenemos que sacar para impactar a la unidad que estamos disparando, y el 9 o más es el crítico, ¿vale? El crítico lo que hace es que elimina directamente a la unidad de juego. Entonces vamos a tirar el dado, cogemos el dado, tiramos... Justo un 7, con lo cual daríamos a la unidad. Lo siguiente que tenemos que ver es el blindaje. Esta hace daño a blindaje de 4. El blindaje de esta es 2. O sea, si tuviera incluso 4 también le daríamos daño. Al haberle hecho 7, le hacemos tanto daño como ponga aquí, 1 de daño. Esta tiene hasta un máximo que admite 3 de daño, con lo cual le pondríamos una fichita de daño y así señalizaríamos que tiene un punto de daño. La penetración, como veis, es muy importante porque, por ejemplo, si esta unidad de infantería ligera que tiene 2 de penetración intenta atacar a este M1 Howitzer que tiene 4 de blindaje, no le haría nada. Hay una forma de que una tropa que no puede superar el blindaje, por ejemplo de esta que tiene 4 y esta tiene 2, ataque a una unidad con un blindaje mayor de su penetración. Eso sería en la fase de movimiento. Nosotros moveríamos esta tropa aquí y habría un asalto. Básicamente tiraríamos sin tener en cuenta el blindaje, y en caso de que se haga daño y eliminemos a esta tropa, pues se quitaría del tablero y nos quedaríamos nosotros en esa posición. Y en caso de que no se elimine porque no le hayamos hecho el daño suficiente, imaginaos que le hemos hecho 1 de daño porque hemos tenido éxito, pues le pondríamos la ficha de daño y nos volveríamos a nuestra posición anterior. Hay que tener en cuenta que siempre que hay un asalto, primero, antes de que ataque la infantería ligera, el tanque en este caso va a tener una oportunidad de atacar e intentar eliminar a esa infantería. En caso de que la ataque y le haga daño pero no la elimine, va a recibir el ataque. Si la elimina del juego, pues ya no recibiría el ataque. Como os he dicho, cuando tenemos armas adicionales también podríamos usarlas. Antes hemos atacado con este tanque a esta unidad de Marine Raider que le hemos dado, y aparte podríamos usar esta MG. Para saber los valores del MG, evidentemente no son los que tenemos aquí, sino que tenemos una carta por bando que nos indica el equipo adicional con que tira. En este caso, el MG llega a 2 de distancia, con lo cual también llegaría 1, 2, y impacta a 7 o más, tiene un blindaje de 3, con lo cual podríamos atacar y hace 2 de daño. Una vez que tiráramos y viéramos si hemos impactado o no, esta ficha la giramos para indicar que ya la hemos usado y la pondríamos así para saber que en este turno no se va a dar la vuelta en una fase que vamos a ver posteriormente. También tenemos que tener en cuenta que cuando dos unidades, imaginaos que esta unidad ya había atacado a la infantería de Marine Riders y esta infantería vuelve a atacar también a Marine Riders, le vamos a tener que poner esta ficha que significa que está bajo fuego de supresión. Esto lo que hace es que le da -1 al movimiento y +1/+1 de dificultad para impactar. Hay que tener en cuenta que aunque por los bonificadores nosotros tengamos, imaginaos que tiene 11 de dificultad para impactar, cuando saquemos el icono de nuestro mazo vamos a impactar siempre, que este sería el crítico. También tenemos que tener en cuenta que cuando las unidades tienen heridas, esto también provoca que tenga +1/+1 a la dificultad para impactar. En este caso, por ejemplo, esta unidad que tiene 4, como tiene una herida y tiene fuego de supresión, tendría 5, 6 para poder impactar. O sea, impactaría a 6 o más. Y así por cada herida. Siempre que tengamos heridas, le sumaríamos +1/+1 a la dificultad para impactar. También en esta fase podemos atacar, si queremos, al estado mayor del contrario, cuando estamos jugando, por ejemplo, una batalla campal. En este caso, por ejemplo, veis que tiene 2, 1,
1 y 2 ya podría atacar al Estado Mayor, y nada, el Estado Mayor tiene una vida de 10 en las partidas de batalla campal. Pues si nos hicieran un impacto, imaginaos con este que hace 2 de daño, pues le meteríamos aquí 2 puntos de daño al Estado Mayor. Cuando llegáramos a 10, pues se acabaría la partida. La siguiente fase, después de disparo, es voltear. En esta fase lo que vamos a hacer es que vamos a voltear los marcadores desactivados, exceptuando los volteados en este turno. Como os he dicho antes, cuando nosotros hemos usado, como era en este caso, la ficha del MG, os he dicho que aparte de girarla, la pusiéramos girada un poquito más hacia un lado, para saber que la hemos usado en este turno. Imaginaos que este tanque tiene 2 MGs, en este caso, como esta está ya en la posición correcta, en este turno lo que haríamos es que la pondríamos así, y esta lo que haríamos es que la giraríamos para saber que la siguiente fase, cuando volvamos a llegar a esta fase de voltear, ya le daríamos la vuelta a la ficha. La siguiente fase es la fase de descartes, que como veis vamos a descartar si tenemos en mano más de 7 cartas. No podemos tener más de 7. En todas las cartas que tengamos de más las mandamos a descartes, que irían aquí. Y por último, la última fase, que es fin de turno, que aquí finalizaríamos el turno, y en esta fase lo que vamos a hacer es que vamos a retirar del campo de batalla todas las cartas de apoyo que indiquen que el efecto finaliza en esta fase. Lo que haríamos es que la llevaríamos a la pila de descartes y ya daríamos por finalizado nuestro turno de jugadores. Le pasaríamos el turno al otro jugador, que tendría que hacer las mismas fases. Así estaríamos jugando hasta que se cumplan las condiciones de victoria para uno de los dos bandos. Si estamos jugando las campañas, pues la condición de victoria de las campañas, y si estamos jugando una batalla campal, cuando destruyamos el Estado Mayor del enemigo. Una cosa que no os he explicado, pero bueno, que son autoexplicativas, es cómo afectan las cartas de terreno al juego. Pues por ejemplo, veis que aquí la choza solo puede entrar cartas de infantería, no podríamos entrar con otro tipo de cartas, y tiene una dificultad de +0 para ser impactado y +1 al crítico. Igual pues con el resto de cartas, ¿vale? Tiene un blindaje de +2, sumado a lo que ya tenga la unidad, solo puede entrar infantería, es un edificio, y tiene una dificultad de +2 y +3 para ser impactado. Y estos serían los puntos de vida que tiene las distintas cartas de terreno. Dentro de las cartas que nos he explicado también están las cartas de generales, que se pondrían aquí, y básicamente son cartas que nos van a dar bonificadores. Por ejemplo, el general Hyakutake pues nos dice que reduce el coste en un punto de acción de las cartas de apoyo desplegadas en el mismo turno a partir de la segunda. Pues bueno, pues los generales básicamente son como beneficios que vamos a tener, que los vamos a tener aquí al lado del tablero, y que van a estar normalmente indicados en los escenarios, o que vamos a permitir jugar a cada uno con un general. Otras cartas que tampoco os he explicado son los cazas y los bombarderos, que funcionan de forma distinta. Los cazas, cuando los despleguemos, vamos a ponerlos aquí pagando su coste, y básicamente nos va a permitir atacar en ciertas situaciones, ¿vale? Con lo que tenemos aquí. Pero también nos va a servir para defendernos de los bombarderos. Imaginaos que el enemigo juega este bombardero, que dice bombardea un área rectangular de 4×2 casillas en el campo de batalla. Ya veis que este es muy potente. Haríamos el ataque como os he explicado antes, veis que la dificultad para impactar es bajísima, o sea, esto nos va a destrozar, pero también vale su coste 10. Y si nosotros tenemos un caza en juego, como es el caso, que teníamos un caza aquí, que lo indicamos dejándolo aquí al lado de nuestro Estado Mayor, tendríamos la oportunidad de realizar un ataque antes, a ver si le tiramos el bombardero para que no llegara a atacar. Si no lo conseguimos, pues el bombardero realizaría su acción y atacaría. Los cazas también nos van a servir para atacar a cualquier unidad que esté en el tablero, que una vez usado ya siempre lo vamos a descartar, tanto si es para defendernos de un bombardero o como si es para atacar a una unidad enemiga de cualquier sitio del tablero. Hay que tener en cuenta que cuando las unidades tienen la habilidad de antiaéreo, una habilidad enemiga tiene una habilidad de antiaéreo, antes va a realizar un ataque sobre nuestro caza antes de que nosotros podamos realizar el ataque. Si el ataque falla o sobrevivimos, pues podríamos realizar el ataque, pero si no, no. Y siempre, una vez jugado, se descarta. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, darle like, compartir y suscribiros. Dejadme las dudas que tengáis en la cajita de comentarios. Y nada, si no estáis suscritos, suscribiros al canal para muchos más tutoriales de muchos más juegos. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!